Espérense un minutito, chicos, porque se me ha apagado la computadora. Tengo un problemita con la computadora y la estoy prendiendo y ahí empezamos. Estoy conectada con el celular por otro lado. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Tenía el micrófono apagado, no sé por qué se me sale siempre con el micrófono apagado, pero ya estamos. Bueno, primero decirle que vamos a tener esta modalidad de clases, como les decía, hasta el 12, porque tengo un tema de que no puedo pisar la facultad cuando tengo la, una licencia, y eso me han dado licencia hasta el 12, así que lo vamos a hacer así, bajo esta modalidad. Y bueno, vamos a intentar dar las mejores clases que se pueda. Empezamos con evaluación social. Está bueno que queden grabadas, digamos, las clases. Me gusta que queden grabadas estas clases de evaluación socioeconómica porque después siempre tienen problemas. No es un tema dificilísimo, pero es un tema que hay que capturarlo. Entonces, como todo, hay que empezar de a poquito e irlo introduciendo de a poquito. Dos comentarios adicionales. Uno es con respecto a las clases. La vamos a dejar de 1:30 a 3 los días lunes y jueves para que ustedes puedan llegar tranquilamente a cursar. Y vamos a hacer la clase del martes. Ya no me acuerdo cuánto quedó, pero creo que era de 2 a 4. Entonces, la vamos a hacer así hasta que retomemos el horario habitual. Si Lorenzo puede ir algún día o si alguno de los ayudantes puede ir y dar alguna clase, se les va a informar debidamente para que puedan hacerlo y eso va a ser presencial. Las clases mías van a ser virtuales hasta el 12. Esa es toda la idea. El segundo punto les quiero comentar de los parciales. Los parciales, yo corregí una parte, Lorenzo iba a corregir lo siguiente, después unimos todas las correcciones y revisamos todos juntos los parciales. No sé cómo les ha ido porque les corregí los dos primeros ejercicios, pero una de las cosas que les quería decir es que siempre se resuelve el primer parcial y se los voy a resolver yo, porque como por ejemplo en los primeros ejercicios, que son los que yo he visto, he mirado los errores que generalmente cometen y también he visto que han usado distintos métodos de cálculo para llegar al mismo resultado. Está bueno, digamos, tener esa versatilidad, mira, esto también se podía hacer así, esto también se podía hacer así. Así que eso en algún momento se los voy a resolver yo, pero siempre me gusta que ya tengan las correcciones en la mano, porque si no, si se los resolviera hoy, Lorenzo me decía, resolvéselos el lunes, el martes. Si se los resolviera hoy, ustedes no saben lo que han hecho. Entonces nosotros les vamos a devolver los Excel con sus parciales y vamos a hacer las revisiones. Incluso después con los Excel eso pueden ir algún día. Yo no voy a estar en consulta presencial, pero pueden hacerlo virtual conmigo. Pero también pueden ir los días de consulta con Lorenzo presencial para revisar y decirles si realmente, bueno, ustedes creen que se habían equivocado, a ver cómo se puede solucionar, por qué, si hay errores conceptuales. Yo generalmente les voy poniendo, miren, esto es un error conceptual, esto es un error de cuenta, etcétera, etcétera. Así que revisen después sus exámenes y en algún momento vamos a hacer eso. Pero hoy empezamos con evaluación socioeconómica. Si hasta acá está todo bien, me van poniendo el pulgar para arriba, porque si no les tengo que estar preguntando y es un lío. ¿Está bien? Bueno, larguemos con lo que vamos a ver el día de hoy. En el día de hoy, nosotros vamos a ver la evaluación socioeconómica. Entonces a mí se me ocurrió presentarles este tema, que muchas veces lo hago en clase, digamos, y lo hablamos en clase, con un ejemplo introductorio, porque en realidad es interesante este tema, y yo lo que les quiero mostrar, y se los dije los primeros días de clase, lo voy a rescatar ahora, que la evaluación socioeconómica no es algo tan distinto que la evaluación privada.
sino que lo que cambia es un poco la óptica de análisis, donde la evaluación privada, ustedes han visto, es la óptica de un inversor. Ahora que tuvimos en el parcial, bueno, a cuánto vende el negocio, a cuánto quiere venderlo, a cuánto se lo van a comprar. O sea, la idea es que cambia la óptica y ahí nosotros tenemos que armarnos los flujos de beneficios y de costos o de flujos de caja para tomar las decisiones. Y en esa evaluación intervienen los precios privados. ¿En qué sentido privados? Y los relevantes para el que vende o para el que compra, que pueden ser precios de oferta y de demanda, según sea el caso, y uno arma el flujo, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, la inversión, los beneficios, los costos, qué sé yo, armados privadamente, calcula el BAN y dice, este proyecto se inclina hacia hacerlo o hacia no hacerlo. En este caso particular, yo una vez en México estaba dando clases y vino un profesor y dio un ejemplo que a mí me encantó y que lo mantengo ahora, que es el del cóctel de margarita, digamos. Estábamos en México, entonces es el trago típico de ellos, y yo les digo, yo no tomo alcohol, pero a mí el único trago que puedo llegar a probar un sorbo es el cóctel margarita, porque ese es el único que me gusta. Y yo no sé si ustedes saben, pero acá les dejo la receta, es la receta del ChatGPT, así que después fíjense si es la adecuada. Digamos, donde cuando uno va a hacer un cóctel margarita, lo que necesita es tequila, necesita un licor de naranja, que generalmente se dice que es el Cointreau, porque es el más rico, pero es muy caro. Y después se necesita limón, hielo, sal y alguna rodaja de limón para decorar. Entonces necesitamos todo eso para llegar al trago margarita. Entonces uno dice, bueno, está bien, todos esos ingredientes, si yo los mezclo, llego al trago margarita, pero también necesitamos algo más, que es una licuadora que procese, porque en general el margarita lo más rico es cuando es frozen, entonces uno mete todo en la licuadora, lo procesa, incluido el hielo, y les queda una cosa fantástica, una copa, y por lo menos un barman, ¿no es cierto? Alguien que lo haga el trago margarita, alguno que ponga su tiempo para hacer el trago margarita. Por supuesto, ustedes me van a decir, bueno, si yo quiero vender margaritas en algún salón, necesitaría tener el alquiler del salón, contratar los mozos, etcétera, etcétera. Podríamos hacerlo así, lo voy a hacer más corto y me voy a conformar con estos ingredientes. Entonces, fíjense, cuando yo miro esto y yo produzco el trago margarita, yo lo que tengo es que tengo los tragos, tengo los margaritas, pero eso es lo que tengo a favor, o sea, que se generó una margarita. Pero para generar esa margarita yo necesité una serie de insumos, que era el tequila, el Cointreau, el limón, la licuadora y el barman, digamos. Uno muchas veces piensa en los insumos que va a utilizar inmediatamente, que es el tequila, el Cointreau, digamos, el limón. Pero también uno tiene que decir, bueno, sacaste la licuadora, en algún momento la tuviste que comprar para hacer el tequila, digamos, el trago margarita, o en algún momento alguien tuvo que disponer de su tiempo. Entonces hay que poner todo en juego eso. Entonces, lo que uno tiene de más es lo que uno le llama los beneficios, lo que uno generó y que uno vende, digamos. Y lo que uno utilizó para generar eso se llaman los costos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que tratamos de verificar es si los beneficios le ganan a los costos. Eso lo hemos hecho en evaluación privada. Y en evaluación privada, cuando hemos hecho las cuentas de esto, porque esto todo lo volcamos en un flujo, lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a vender los margaritas, por cada margarita yo voy a cobrar un precio, ese precio es el precio de oferta, que es el que yo recibo por la venta de los tragos. Y a eso, cuando voy a ocultar esto para que quede bien grabadito, a eso, cuando nosotros lo ponemos en un flujo, le llamamos ingreso por venta. Si estamos viendo de aumentar la venta de tragos, vamos a llamarle incremento en el ingreso por venta, pero bueno, por ahora vamos a decir es como que empezamos a vender los margaritas. Entonces, decimos tenemos un ingreso por venta, pero frente a eso tenemos menos cosas que tenemos que poner a disposición para tener los tragos, que son todas estas series de insumos, donde tenemos que meter el tequila, el Cointreau, el limón, etcétera, etcétera, pero también tenemos que meter de alguna manera la licuadora y tenemos que meter de alguna manera el barman, porque el barman me produce más de un margarita y la licuadora más de un margarita. Y ahí es donde yo tengo que imputar y por eso aparece lo que nosotros hemos estudiado como el costo medio. Y cuando hemos hecho esos cálculos de los costos en los que incurrimos para tener los margaritas, nosotros dijimos, bueno, hay que valorizarlos. Bueno, ¿a qué precio se valorizan? Y se valorizan al precio de demanda. Y eso, desde el punto de vista de la evaluación privada, le hemos llamado gastos de insumo.
Entonces tenemos por un lado los ingresos por venta, por otro lado los gastos de los insumos. Todo eso lo hacemos ir a parar a un flujo. Y acá en este flujo, fíjense que yo lo he resumido porque digo, bueno, las inversiones que tenemos que hacer, los costos operativos de mantenimiento y las ventas de los margaritas. Y he ido poniendo asteriscos como diciendo, bueno, estos casilleros hay que llenarlos y hay que llenarlos ¿con qué? Con ingresos por venta, con gastos de insumos, que en el caso de los insumos van a estar el precio de demanda y en el caso de las ventas van a estar el precio de oferta. Y cuando yo armé todo el flujo con los impuestos y todo lo que le tengo que meter, acá lo estoy haciendo en forma muy simplificada, yo lo resumo después en un BAN. Y ese BAN se calcula con una tasa, que es una tasa, no cualquier tasa, es una tasa de descuento que es relevante para ese agente privado, que es lo que nosotros hemos definido como el costo de oportunidad de los fondos del inversor. O sea, ¿qué haría si este señor no se dedica a producir margaritas? Y en ese sentido, ese BAN lo que trata de hacer es poner en una balanza beneficios y costos a ver quién le gana a quién. Y si la balanza se inclina hacia el lado de los beneficios, el BAN es positivo, entonces el proyecto privadamente para ese inversor va a ser conveniente. Hasta ahí todo lo que hemos aprendido, supuestamente a esta altura ya debería saberlo uno, después le meten préstamos, le meten inflación, lo hacen la económica pura, la económica financiera, lo que a ustedes se le ocurra. Pero vamos a la evaluación social, o sea, ¿cómo se vería esto desde el punto de vista de la evaluación social? Desde el punto de vista de la evaluación social, también hay un más y un menos, o sea, cuando la sociedad produce algo, eso que se produce está disponible para ser básicamente consumido, ¿no es cierto? O sea, las margaritas que se producen van a estar disponibles para ser consumidos por alguien en la sociedad, no sabemos quién, alguien. Pero también para producir las margaritas, la sociedad, y acá este brazo no lo tendría que mover, la sociedad, digamos, tiene que poner a disposición recursos que ahora no van a estar disponibles para otro uso. O sea, acá aparece el tema de costo de oportunidad, pero desde el punto de vista de la sociedad. Antes lo hacíamos desde el punto de vista del inversor, ahora lo hacemos desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, cuando nosotros decimos más, ¿qué tiene la sociedad? Bueno, ahora la sociedad tiene margaritas. ¿Qué tiene menos la sociedad? Y bueno, ahora la sociedad tiene menos insumos para producir margaritas. Entonces estamos en la misma. Si ustedes se fijan, esta firmina es la misma que la anterior. Lo único que varía acá es esta partecita, donde acá decía antes que vendíamos las margaritas, poníamos precio de oferta, y acá comprábamos los insumos y poníamos precio de demanda, y ahora decimos, bueno, esto va valorizado a precio social. ¿Hay alguien que quiere preguntarme algo hasta acá? No, que no está Escucho una presentando la voz filmina. o se le abrió el micrófono. No No está estoy presentando la filmina. No, hace como 10 minutos. Pero ¿y cómo estoy presentando? Bueno, me lo tenés que decir antes. Entonces, yo me gasté esta mañana haciendo toda esta filmina. A ver, espérate un minuto. Vamos a hacer... Bueno, me han ido escuchando de todos modos, ¿no? Háblame, ¿quién Sí, sí. me lo dijo? Bueno, a ver, espérate. Acá. Abrir. Me gastó esta mañana haciendo todo esto de las margaritas. ¿Ahí no la ves? No. No, No se ven, ¿no es quieta. cierto? ¿Ves mi pantalla? A ver, espérate, vamos a hacer otra cosa. ¿Ahí ves mi pantalla? No, está muerta. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Pantalla completa, vamos a ver, compartir. Y ahora fijémonos de si la ves. Ahí está, profe. ¿Ahí la ves? A ver si yo lo oculto, ¿qué pasa acá? Sí, anda bien. Bueno, escúchame, ¿de dónde no se escuchó? Desde acá. Todo esto que yo dije, el cóctel, ¿todo eso lo vieron? No. No importa. ¿Eso lo viste? No hemos visto ninguna diapositiva. Ay, madre mía, bueno, díganme antes. Bueno, no importa, pero mira, acá está todo lo que dije de los ingredientes, lo tienen escrito por si lo quieren probar, acá está lo del barman y toda la cuestión, y acá está lo que te digo yo de que vos tenés más margaritas y menos insumos de las margaritas, y del punto de vista privado, eso lo valoriza al precio de oferta y al precio de demanda. O sea que tenés el ingreso por venta y los gastos de los insumos. Ahora se ve bien, ¿no es cierto? Sí, porque lo estoy viendo ya acá en mi celular. Y de otra manera, entonces lo que haces es armar este flujo, te decía yo,
al precio de demanda, precio de oferta, según sea el caso, usas la tasa de descuento, generas un van, y si ese van es positivo, lo que te está diciendo es que la balanza se está inclinando hacia el lado de los beneficios, entonces haces el proyecto. Eso es todo lo que hemos visto hasta el momento en evaluación privada. Cuando hacemos evaluación social, esto lo voy a retomar porque me parece que es importante, uno diría, bueno, a ver, ¿qué tiene la sociedad ahora? Cuando vos producís margaritas, esto lo podés después llevar a cualquier producción, incluso lo vamos a llevar a otras producciones. Entonces vos decís, bueno, mira, ahora la sociedad tiene tragos margaritas. Eso sí, se produjeron, alguien los va a consumir y alguien los va a valorar, si no, no se hubieran producido, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pero para producir la margarita, yo necesité utilizar insumos. Entonces yo decía, necesito ver de esa misma compensación, pero ahora el tema es que cuando yo lo llevo a pesos, yo, fíjense, esta filmina es exactamente igual, como le decía, la de evaluación privada, solamente que cuando yo lo llevo a pesos acá, no uso el precio de oferta y acá no uso el precio de demanda, acá uso un precio al que yo le llamo precio social y a otro al que yo le llamo precio social. Esos precios sociales también se llaman precio de cuenta, muchas veces lo van a escuchar, o precios sombra. La materia a mí me gusta más la palabra precio social y eso no lo voy a repetir, pero si alguna vez ustedes escuchan el precio sombra o el precio de cuenta, exactamente es el precio social que nosotros vamos a ver en el contexto de la materia. Entonces, cuando yo hago ahora y digo, bueno, la sociedad tiene más margaritas, pero no tiene el tequila que utilizamos, no tiene el control que utilizamos, no tiene las horas hombres del señor que se dedicó a hacerlo y tampoco tiene la licuadora, o sea, ya no tiene la misma vida útil la licuadora porque ya la usó. Entonces, de alguna manera, yo digo, bueno, tengo que decir si la margarita que genere para la sociedad vale más que los insumos que utilicé para generarla. Entonces eso se vuelve a meter en una balanza, solamente que ahora la diferencia es que se mete con estos precios que son precios sociales. Cuando yo acá lo multiplicaba por el precio oferta, lo que obtenía acá abajo era el ingreso por ventas, porque en realidad estás traduciendo las margaritas a pesos, pero con el precio que recibe el oferente. Entonces es un ingreso por las ventas. Y en este caso, cuando yo lo traducía con el precio de demanda a pesos, yo lo que tenía era las compras, digamos. Entonces yo decía, bueno, ahí tenemos los gastos que hacemos para comprar esos insumos. Cuando nosotros a esto lo traducimos con el precio social, ya no le podemos llamar ingreso por venta y no le podemos llamar gastos de los insumos, sino que tenemos que llamar, le van a tener el mismo signo, porque uno va a ser beneficio, el otro va a ser costo, pero a esta parte, multiplicada por el precio social, le llamamos el valor social de la producción, o sea, es la valorización que la sociedad le asigna a lo que nosotros produjimos, que eran las margaritas. Y por este lado vamos a tener el costo social de los insumos. ¿En qué sentido? El costo que para la sociedad tuvo poner a disposición de las margaritas esos insumos que no quedan ahora disponibles para ser utilizados en otras producciones. Ven que acá está todo el tema del costo de oportunidad. Entonces, vamos a cambiar la terminología, como en algún momento cambiamos la terminología de matemática financiera, evaluación de proyectos, y cuando hagamos referencia a esto, entonces lo vamos a hacer referencia de esta forma. Cuando nosotros armamos el flujo, fíjense que este flujo es parecido al de la evaluación privada, pero ahora estamos en contexto de evaluación social. Estamos diciendo lo mismo, que para producir las margaritas tuvimos que incurrir en insumos tanto de inversión como de operación y que para eso generamos las margaritas que la sociedad le asigna un valor. En todos los casos eso se hace con ese precio social. Y a esta altura yo me imagino que ustedes dirán, y bueno, ¿qué es esto del precio social? Bueno, eso es lo que viene en el resto de la materia. ¿Cómo se calculan esos precios sociales? ¿Cuándo son iguales a los precios de oferta? ¿Cuándo son iguales a los precios de demanda? ¿Cuándo son un promedio entre ellos? ¿Cuándo no tienen relación con el precio de demanda y de oferta? Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia porque en realidad, en el fondo, la cantidad de margaritas y la cantidad de insumos privada y socialmente la misma. Lo que
pasa es que se utiliza un traductor diferente. De precios de oferta y demanda se pasa a precios sociales. Eso es lo que está pasando. Cuando yo a este flujo lo transformo en un van, porque si tengo un flujo, no hay vuelta que darle, de decir, bueno, tengo que comparar todo esto, y cómo se comparan eso, llevándolos a un mismo momento. Ese van no se calcula con cualquier tasa, se calcula con una tasa que se llama la tasa social de descuento, que es una tasa relevante para hacer los descuentos cuando se hacen esos descuentos desde la óptica de la sociedad. También eso después, en algún momento, vamos a decir cómo se conforma esa tasa, de dónde sale esa tasa. Bueno, es el último punto de la materia prácticamente, pero por ahora ustedes sepan de que no es el mismo traductor temporal que el que usábamos para el van privado. Y si ustedes se fijan acá, el van que se calcula, nosotros ahora tenemos un aditamento que es un asterisco, porque a todo lo que sea social le vamos a poner ese aditamento para no tener que estar escribiendo acá van social. Le ponemos van asterisco y eso significa que es social. Adentro, componentes que han sido calculados con precios sociales. Y yo aquí a la izquierda les he escrito precio social, pero estrictamente le vamos a poner P asterisco, P asterisco, P asterisco. El asterisco siempre va a indicar de que ya ha sido modificado para llegar a los valores sociales. Este van social se calcula con la fórmula BNP, digamos la BNA que utilizaron en el Excel, es la misma, hace lo mismo, solamente que lo hace a partir de valores ya calculados socialmente y con una tasa social de descuento. Cuando yo hago esta cuenta y veo si la balanza se me inclina hacia el lado de los beneficios, lo que estoy diciendo, fíjense, es que el valor de las margaritas para la sociedad es mayor que el valor de los recursos que utilicé para generar las margaritas. Todos debidamente actualizados, porque en realidad cuando digo beneficio y costo, y los beneficios superan los costos, tengo que decir que han sido todos llevados al mismo momento. Pero si ustedes se fijan, no estamos haciendo nada muy distinto a lo que hicimos hasta ahora. Hay que plantear flujo, hay que identificar lo que va y lo que no va, y hay que cambiar precios. Entonces me decís, bueno, y tenemos resto de la materia para darme evaluación social cuando solamente lo que vamos a hacer es un switch de precios. No. Esto sería como una presentación, digamos, porque van a ver que hay que hacer algunas otras cosas, porque en evaluación social, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta las externalidades que nuestro proyecto le genera a un tercero, que privadamente no lo vamos a tener en cuenta, a no ser que nos cobren o nos hagan pagar por esa externalidad, pero acá socialmente sí, si yo, digamos, haciendo los margaritas, genero una serie de borrachos y esa gente, digamos, alcoholizado, transita, mata gente, bueno, de alguna manera es imputable al proyecto Margarita. Y eso, un inversor privado que está teniendo un bar no lo va a generar, no lo va a tener en cuenta, pero desde el punto de vista social sí habría que tenerlo en cuenta. Por supuesto, habría que demostrar que fue la Margarita la que generó a ese alcoholizado y ese alcoholizado atropelló un peatón, por ejemplo. No sé, son cosas difíciles, pero bueno, se hace y lo estoy diciendo muy a grosso modo porque eso sería un caso muy particular, pero para meterlo en el contexto del ejemplo. ¿Hasta acá se entendió? Espero que sí. ¿Se vio por lo menos ahora? Sí, profesor. Entonces ahora, ¿se vio? Bueno. Lo que voy a hacer, esto está todo puesto como siempre en la página, a mí me gusta ponérselos cuando vamos a usar la página. Voy a mostrarles, estoy compartiendo ahora de nuevo, voy a abrir un archivo, ese se llamaba Introducción Margarita, lo hice esta mañana, que es el que se llama Introducción y Clasificación de los Efectos 2025. Me dicen si se ve, si se ve. Y ahora le voy a poner ocultar acá para que se vea esto. Ese es el archivo que vamos a usar ahora. Y este archivo
fíjense, toma parte de algún archivo que vieron conmigo en la introducción de la evaluación socioeconómica y privada de proyecto, en donde yo definí lo que era la evaluación privada y la evaluación socioeconómica. Por eso yo les he puesto acá, repasemos un poco, porque en realidad lo que nosotros hacíamos cuando hacemos evaluación socioeconómica era decir, vamos a tomar la óptica de la sociedad, y por eso a eso se le llamaba evaluación social o socioeconómica de proyectos, pero cuando uno lo hacía individualmente, considerando una persona, un grupo de personas así muy pequeño, uno decía lo que está haciendo es evaluación privada del proyecto. En la evaluación privada nosotros lo que teníamos era que tratar de mirar si el señor mejoraba su situación de riqueza respecto de no hacer el proyecto, por eso el objetivo perseguido era ese, ver el aumento de riqueza de ese agente privado. En cambio, cuando nosotros hacemos evaluación social, que es lo que vamos a empezar a mirar más profundamente ahora, la idea era que nosotros tomábamos una sociedad, definíamos la sociedad a partir de la cual íbamos a abordar un proyecto, que podía ser un país, una provincia, una región. Generalmente cuando nada se dice, yo les comenté que va a ser el país, desde el punto de vista a partir del cual se aborda el proyecto, pero si no, habría que aclararlo. Yo en el resto de las clases voy a hablar siempre del país. El país aumenta, el país hace, como para no tener que hacer esa aclaración, ya se las hice una vez. Y la idea es que nosotros acá tendríamos que tratar, si estamos hablando de sociedad, de ver qué pasa con el bienestar de esa sociedad. El tema es que el bienestar de la sociedad y medir el cambio en el bienestar de la sociedad es un tema muy complejo, porque depende de muchas cosas, como yo les decía la otra vez. Depende de la disponibilidad de los bienes y servicios, de cómo se distribuye entre las personas y de otras variables que podríamos, digamos, acá agregar unas cuantas más, se me ocurrieron estas, como conflictos con otros países, la composición y el monto de la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Nosotros, si somos sinceros, no podemos medir el cambio en bienestar. Y yo creo que los primeros días que ustedes cursaron alguna introducción a la economía, les han definido bienestar y han tratado de ver qué es el bienestar y qué se puede medir, pero al final terminamos siempre recurriendo a alguna medida objetiva, porque también acá hay muchas subjetividades detrás, y esa generalmente es el ingreso nacional. Y nosotros en evaluación de proyectos no estamos exentos de ser un área dentro de la economía. Entonces también cuando hacemos análisis de proyectos y hacemos evaluación socioeconómica, tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo es medir esta parte, la disponibilidad de los bienes y servicios. Cuando yo digo la sociedad tiene más margarita, pero tiene menos de todo insumo, estamos viendo en neto qué pasa con esa disponibilidad de bienes y servicios. Y lo que pretendemos hacer, y tenemos que tener en cuenta que nuestra herramienta hace eso, y no le podemos pedir más que eso, es saber si el valor de los bienes generados supera al valor de los bienes utilizados para generarlos. Eso es lo que estamos haciendo. Si en neto el valor de los bienes generados es mayor que el valor de los bienes que se utilizaron para generarlos. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que sí, hay un tema ahí, porque nosotros podríamos generar millones de margaritas que se la tome una sola persona, o millones de tortas que se la tome una sola persona, o millones de pales que no coman una sola persona. Hay un tema detrás, que es el tema que también le interesa mucho a la economía, que es la distribución de los bienes entre las personas, que sería este segundo punto. Estrictamente la evaluación socioeconómica aborda esta parte. O sea, se generan más margaritas y se utilizan insumos que valen menos que las margaritas generadas y ahí nos quedamos. Pero también van a ver que hay una forma de dar un paso más para ver cómo analizar el tema de cómo se distribuyen los margaritas entre las personas. Y esa también es parte de la herramienta y una parte objetiva de la herramienta. Después podemos tener subjetividad en cuanto a decir, ¿estoy de acuerdo o no en cómo se distribuyó? O hay que hacer una política de redistribución detrás, que ahí van a haber connotaciones subjetivas y que no todos vamos a estar de acuerdo. Pero se puede dar un avance sobre esto. Todas las otras variables, un poco que las estamos dejando de lado, no quiere decir que no sean importantes, no quiere decir que no las vayamos a mencionar alguna vez, pero las mandamos dentro de un grupo donde no las contabilizamos económicamente, no les ponemos un valor monetario, pero sí van a ver que pueden tallar para tomar alguna decisión y cómo
las hacemos tallar, pero eso es más adelante. Entonces, una vez dicho eso, nosotros lo que estamos haciendo, y se los dije el primer día de clase, es redefinir el objetivo percibido y nos vamos a concentrar en esta mayor disponibilidad de bienes y servicios. Y esa mayor disponibilidad, cuando digo mayor disponibilidad, no es que se produzcan más bienes, sino que, como les decía recién, los bienes que se producen tienen más valor que los bienes que se utilizan para producirlos. O sea, es un neto eso, ¿no? Mayor disponibilidad neta sería, y en valores. Entonces, la idea es que nos vamos a concentrar en eso, vamos a ver cómo se modifica la disponibilidad de bienes y servicios para el país, ven que acá hablo de país, que sería el ingreso nacional como consecuencia de la ejecución de un proyecto. Eso es lo que vamos a estar mirando. Entonces, yo recién, con el ejemplo de la margarita, les mostré que el punto común es hacer un flujo. Y en ese flujo siempre, para que sea económico, tenemos que comparar la situación con versus sin proyecto. En el caso que yo les di, era empezar a producir margarita versus no producirla. Pero podría haber sido incrementar la producción de margarita versus no producirla. O sea, la idea va a ser la misma que se hacía en evaluación privada. Las diferencias es que la óptica cambia, una la aborda el inversor privado, en la otra la aborda un grupo de miembros que componen la sociedad, y ese grupo de miembros muchas veces pueden ser categorizados, los consumidores, los productores, los trabajadores, etcétera, forman parte de la comunidad, y nosotros analizamos el proyecto abordándolo desde estos distintos puntos de vista, que en suma tenemos la evaluación social, porque si yo tengo en la sociedad dos personas, está compuesta por dos personas, y la abordo desde el punto de vista de una, desde el punto de vista de la otra, cuando yo haga la suma de las evaluaciones privadas, lo que tengo en principio, no es absolutamente cierto, la evaluación social, el paquete del conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer. Muy importante, los resultados pueden definir, que en algún momento lo vimos, y vamos a verlo más profundamente, cuando hacemos evaluación social respecto de la evaluación privada. Puede ser que socialmente un proyecto sea conveniente, sin embargo, alguno de los privados, porque la sociedad tiene varios privados, algunos de los privados pueden no convenirle. Entonces, en esos casos, cuando tenemos esa situación, porque hay veces que en realidad un proyecto da socialmente conveniente, cuando hacemos el análisis por involucrados, nos da que a todos les conviene, eso sería el mejor de los mundos, ¿no es cierto? Porque gana uno, gana el otro, y ganamos todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ganan uno, pierden otro, pero en el conjunto se gana? Bueno, en esos casos hay lo que vamos a ver más adelante, hoy escúchenme nada más, es margen para la redistribución. Porque si los que ganan más que los que pierden, en este caso tenemos ganadores y perdedores. Si el proyecto es socialmente conveniente, no hay forma de que dé socialmente conveniente si lo que ganan no ganan más de lo que pierden los que pierden. Entonces ahí hay margen para redistribución, porque los que ganan le pueden pasar algo a los que pierden, dejarlos por lo menos en cero, y estos seguir ganando, porque si socialmente el proyecto daba un bounce positivo, había una ganancia neta y se podía repartir. Entonces eso es el avance que se puede hacer en cuanto a redistribución del ingreso. ¿Se entendió hasta acá? Pónganme algún pulgar, algo así, que yo lo vea en el celular. Bueno, fantástico. Muy bien, chicos, gracias. Hay un tema acá que aparece que cuando uno hace análisis de evaluación socioeconómica, nosotros tenemos una sociedad que aborda un proyecto y que dentro de esa sociedad tenemos miembros. Entonces, esos miembros muchas veces, yo no puedo ir persona por persona nombrando a cada uno de ustedes, nombrándome a mí, porque eso sería una locura para hacer evaluación social. Entonces, uno los agrupa. Uno dice los profesores, los alumnos, la institución, va haciendo así. Y esos grupos se llaman grupos involucrados. Entonces eso, yo se los podría haber mostrado con el Margarita, pero no llegué para hacerlo. La idea es que se los voy a mostrar con un proyecto que me parece que es interesante, que es la instalación de una papelera en las márgenes de un río. Esto, cualquier semejanza al caso de Uruguay es mera coincidencia, solamente que
En el caso de Uruguay, la papelera era uruguaya y afectaba a los que recibían el agua del río, que eran argentinos. Entonces ahí había otro tema que hay que analizar, que más adelante lo vamos a ver, que es cuando uno hace el análisis del punto de vista de un país, del otro país, y también lo podría hacer regionalmente, ¿no es cierto?, considerando a Argentina y Uruguay como miembros de una región. Pero vamos a suponer acá que esto ocurre en un mismo país, la papelera se instala en las márgenes de un río, y vamos a ver qué puede ocurrir. Entonces, cuando nosotros analizamos a los involucrados, uno diría, bueno, a ver, ¿dónde se instaló la papelera? Se instaló en Entre Ríos. Entonces uno diría, bueno, podemos llegar hasta habitantes de Mendoza. Pero bueno, va a ser muy difícil que todo ese impacto que genera una papelera instalada en Entre Ríos llegue a Mendoza. Entonces acá, muchas veces lo que se trata de hacer es poner el foco en lo que es más importante. Porque si bien en economía todo tiene que ver con todo, cuando ustedes empiezan a hacer el efecto derrame, ese efecto derrame hace que los impactos se vayan diluyendo, pero los impactos centrales, los del epicentro de un temblor, son lo más importante. Bueno, esos grupos que son directamente involucrados, que son los que no se van a salvar cuando aparezca este proyecto, positiva y negativamente, se los estoy diciendo. En realidad, a ver un minutito, por favor. Hola. Sí. Que pase, por favor, que pasen. Muchas gracias. Chicos, denme un segundito nada más. Esos grupos, ¿qué es lo que me dice? Acá me están preguntando algunos de los compañeros si la puedo subir. ¿Ustedes me están escuchando, chicos? Contéstenme alguno. ¿Estoy conectada todavía? Sí, profe. Perfecto, perdón, porque perdí la conexión en el celular, entonces no les veo la cara. Pero a ver, me voy a volver a conectar para que... Disculpen, pero si no, no veo lo que están poniendo. Ahí estoy. Bueno, vamos a sacar la cámara ahí. Entonces, fíjense que hay gente que es como los involucrados esenciales, digamos. Los que, por ejemplo, instalan la papelera, es un involucrado esencial, digamos, el inversor. Pero también lo puede ser el sector público que cobra impuestos a partir de ese inversor. O también puede ser, si me ha instalado al lado del margen de un río, que la papelera contamine y afecte a los productores de la zona. Entonces, esos que son los esenciales son los que se llaman los grupos directamente involucrados. Y en el caso de la papelera, esos grupos directamente involucrados los podríamos resumir, siempre hacemos resumen de esto, ¿no es cierto?, como la fábrica de papel, elemento esencial, sin fábrica no va a haber papel, los trabajadores que van a producir, que van a introducir su mano de obra para producir el papel, y los proveedores de los insumos, la celulosa, la electricidad. Los trabajadores los he puesto por separado, los podría haber puesto acá como los insumos, porque, bueno, generalmente traen alguna pregunta adicional. Entonces, antes de que aparezca la pregunta, siempre los separo. Y, por supuesto, el sector público, como les decía, que va a cobrar los impuestos. Entonces, fíjense, cuando yo voy a hacer el análisis de la instalación de una papelera, yo tendría que hacer una lista de estas personas que son los que se denominan directamente involucrados. Son los que reciben el impacto esencial. Después puede haber un efecto derrame y habrá que considerar a los otros, en la medida que sean importantes. Pero ya cuando ese derrame llega a Mendoza, ya ese derrame no tiene sentido considerar. En cambio, hay otros proyectos que los derrames sí suelen ser más importantes. Mejoró la Ruta 7, aumentó la conectividad entre Buenos Aires, Mendoza, Chile. Bueno, ya los derrames son un poco más importantes. Pero por lo menos lo esencial tengo que computarlo. Y eso es lo que en evaluación de proyectos
se denominan, como les decía, efectos directos o la identificación de grupos directamente afectados. Cuando yo hago el análisis de esto, fíjense que yo podría hacer el análisis diciendo, bueno, a ver, ¿cómo evaluaría privadamente el productor de papel su proyecto? Y él lo evaluaría, resumiéndolo, les estoy diciendo, siempre piensen que estos son un montón de componentes, como hemos visto en la evaluación privada, diciendo, bueno, este señor lo que quiere es vender papel, va a tener ingresos por la venta del papel, calculados al precio de oferta, y va a tener que comprar una serie de insumos como celulosa, electricidad, pago de mano de obra, que esos van a ir a precio de demanda porque él es contratante de esos insumos, y si hace bien la cuenta y está sujeto al pago de impuesto a las ganancias, ingresos brutos, lo que sea, va a tener que pagar ingresos brutos. Por supuesto que algunas cosas son temporales, otras son por única vez, como las inversiones, pero todo eso va para el flujo. Esto es identificar lo que va en el flujo. Después, cómo lo distribuimos, si va en el momento cero, si va desde 1 a 10, si va valor residual, bueno, otra cosa. Pero esto es lo que básicamente tiene que ir. Y cuando este señor mira el valor actual de los beneficios con relación al valor actual de los costos y el BAN le da positivo, su evaluación privada le dice, métete en la fábrica de papel. ¿Cómo analizaría un trabajador de los que está trabajando en la papelera este mismo proyecto? ¿Cómo le iría a él? Sería la evaluación privada desde la óptica del trabajador. Y él no vende el papel. Él lo que cobra es por la mano de obra que vende, y cuando lo cobra, lo van a cobrar al precio de oferta, o sea, al precio que recibe. Después vamos a ver cómo se compone ese precio de oferta. Pero hoy, que estamos haciendo la introducción, el precio que recibe, vamos a suponer que es el precio bolsillo de la mano de obra, que no tiene por qué coincidir con el precio de demanda de la mano de obra. Entonces vamos a ver eso. ¿Y qué es lo que hace este señor? Y bueno, él va a cobrar, pero tiene que ir, movilizarse, perder su tiempo, y todo ese análisis tiene que hacer. Entonces, si le pagan más de lo que vale todo el tiempo que le asigna a trabajar y los costos que le implica ir, el señor se mete en esta actividad. En el caso de los proveedores de los insumos, exactamente lo mismo. Venden insumos y pagan insumos para producir esos insumos. Eso es lo que está sucediendo. Perdón. Y en el caso del sector público, en este contexto sencillo, lo que hace es cobrar un impuesto a las ganancias. Si acá en la venta del papel o estuviera sujeta a un impuesto, cobraría ese impuesto, pero por ahora lo vamos a dejar en términos generales porque más adelante viene qué pasa cuando el papel está sujeto a un impuesto. Entonces, fíjense, este sería como un esquema en donde estamos metiendo los principales involucrados, cómo le va a cada involucrado, cómo analizo cómo le va a cada involucrado, por línea, miro cómo les va, y finalmente uno lo que se da cuenta mirando este cuadro, y me van a decir, ay, Claudia, ¿por qué usas tantos colores? Porque en realidad, si el precio de demanda coincidiera con el precio de oferta, esto que está en rojo, esto que está en rojo y esto que está en rojo, sería una transferencia entre miembros de una sociedad. Lo que paga el señor por el papel, el señor que produce papel a la mano de obra, debería coincidir con el costo o el cobro de la mano de obra. Y lo que paga por los insumos debería coincidir con el ingreso por venta de los insumos. Cuando está esto así, que lo que paga uno lo recibe el otro, si yo hiciera la suma de todo el agregado, eso podría desaparecer. Porque si este señor paga 100 de mano de obra y cobra 100 de mano de obra, acá esto figuraría como un costo y acá como un beneficio que se podría cancelar cuando yo aglutine a todos los miembros. Esos cobros pagos que ocurren entre las partes involucradas son lo que se denominan transferencias entre los actores principales, y esas transferencias pueden desaparecer cuando hago la cuenta final. ¿Por qué? Porque va a figurar en la cuenta global, donde yo meta todos estos elementos juntos, que es lo que hace la evaluación social, va a figurar acá menos 100 y acá va a figurar más 100. En el neto, esos 100
no juegan ningún rol. Entonces, de alguna manera, cuando yo hago evaluación social, hago desaparecer todas las transferencias, en este caso los recuadros rojos, el pago del impuesto es otra transferencia porque sale plata del bolsillo de la fábrica de papel y va a parar al bolsillo del sector público, es otra transferencia, pero aquello que no se convierte en un pago-cobro, como ocurre, por ejemplo, con el ingreso de la venta del papel o el tiempo asignado al ocio o el pago de los insumos para hacer estos insumos, en realidad debe bajarse a la columna de evaluación social. Pero cuando se baja, ya no se puede bajar al precio de oferta y al precio acá, al tiempo del ocio, al pago de los insumos que va a ser precio de demanda. Hay que convertirlo a precios sociales. Entonces, si ustedes ven, yo he bajado el rectángulo verde y no le he llamado ingreso por venta de papel, le he llamado valor social del papel porque está en la fila de evaluación social. Y cuando yo he bajado, por ejemplo, el tiempo asignado por un trabajador a trabajar, que sería el ocio perdido, o el pago de los insumos, le he llamado costo social de los insumos. ¿Por qué? Porque va a estar valorizado a precios sociales. Entonces, yo lo que estoy diciendo acá, cuando yo analizo la evaluación social, no me importa quién produjo, quién cobró, quién pagó. Lo que me interesa es que en la sociedad se generó papel, que para generarlo yo usé insumos como celulosa, electricidad y mano de obra. Y yo lo que tengo que ver es si el valor que la sociedad le asigna al papel, valor social del papel, es mayor que el costo social de todos los insumos que se utilizaron para generar el papel. Lo mismo que hicimos con la margarita, solamente que ahora desglosamos en actores para ver cómo le fue a cada actor, para ver el gobierno cobró más impuestos, este le fue positivo, entonces el proyecto se hizo, a este le convino porque si no, no iba a trabajar, a este le convino porque no iba a proveer sino los insumos, no iba a vender insumos. Entonces, en este caso, justamente es un proyecto donde todos ganan, todos ganan. De alguna manera, todos se metieron en este baile porque les convino meterse. Y si alguno se cae, si los proveedores de insumos no le quieren proveer porque no le cierran los números, bueno, fíjense que acá está el margen de la redistribución. Yo digo, mira, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No me quieres vender? ¿Por qué? Pues te estoy pagando poco. Bueno, acá te voy a pagar un poco más. Te voy a pagar un poco más y con eso te cierro la cuenta. Ahora, si yo te pago un poco más, acá aumentan mis costos. Lo que tengo que ver es si mi IVA sigue siendo positivo. Entonces, ese juego es el que nos habilita el desglosar en los componentes o en los actores principales o en los involucrados principales de un proyecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, eso es a modo introductorio y les quería mostrar, no sé, se me acabó esta filmina, la tengo dividida en filmina, porque, no, se me acabó esta filmina acá. Me parecía que no se me acabó. Entonces yo decía lo siguiente, chicos, fíjense, no sé por qué me fui hasta el final. Una vez que yo tengo esto y reúno la evaluación privada, que voy a hacer básicamente la evaluación privada sin desglosar en los trabajadores, porque mucho de eso no tiene tanto sentido ir desglosando a los proveedores y los insumos, pero sí tengo que hacer este desglose de la evaluación desde el punto de vista de la fábrica de papel y del sector público y decir acá tengo la transferencia y eso desaparece, la cuenta final, solamente bajo lo que no es transferencia y lo convierto a precios sociales, uno podría arguir de que en realidad la evaluación socioeconómica es la suma de las evaluaciones privadas convirtiendo los precios que utiliza la evaluación privada a precios sociales. Y como una primera aproximación, yo diría que estaría bueno. Este análisis es un análisis que no puede quedar ahí, porque este análisis solamente considera los efectos directos. Y supónganse que en la papelera también hay otros grupos
que están indirectamente involucrados. ¿Por qué indirectamente involucrados? Porque no producen papel, no tributan, no trabajan para la papelera, pero de alguna manera se ven afectados. Entonces, en este caso, como yo estoy suponiendo que la papelera tira residuos a un río, en realidad ese río, si la papelera estuviera situada acá, lo que hace es tirar los residuos, contaminar aguas abajo y por ahí afectar a estos grupos, que pueden ser los turismos, o las actividades turísticas que se instalan, río, agua más abajo, los productores agrícolas que también se instalan por ahí, otra población afectada, que puede ser gente que vive en la zona, que va y se tira al río, que pasa el fin de semana en el río, sin necesidad de ser una actividad turística propiamente dicha. Y en este caso, uno no puede hacer la vista ciega, porque en realidad, si estos efectos son importantes, estos efectos también deben considerarse en el análisis. O sea, el análisis no puede terminar, decir, hay más papel, menos insumo para producir el papel. Hay más papel, menos insumo para producirlo, pero también hay por ahí menos producción agrícola, que nada que tiene que ver con el papel. Hay liberación de recursos de esa producción agrícola. Hay menos turismo. Hay menos recursos también para proveer el servicio turístico. Si hay menos turistas, menos, digamos, unidades de alimentación para el turismo que tienen que haber. Entonces, esos elementos acá, si estamos haciendo evaluación social, también deben considerarse. Pero estos grupos son indirectamente involucrados. Entonces está buena esta clasificación, porque si son indirectamente involucrados, solamente se tienen que considerar si es que son importantes. Es decir, si van a mover la aguja del resultado final. Si yo tengo que el VAN por efectos primarios es positivo y veo que hay un efecto indirecto, por ejemplo, ya vamos a después definir lo que es un efecto indirecto, que es importante, es significativo, que lo puede hacer al VAN negativo, debería estudiarlo. Si yo tengo un VAN positivo y un efecto indirecto que también va a ser positivo, después vamos a ver cuándo van a ser positivos o negativos, bueno, este VAN positivo, le vamos a agregar otro positivo, el proyecto va a ser más conveniente aún. Entonces muchas veces uno lo deja de estudiar, porque estudiarlo y calcularlo implica involucrar recursos cuando lo que nos va a decir, sí, el proyecto es bueno y con este efecto se refuerza, entonces lo podés decir en palabras sin ir a los números. Entonces, estos efectos que son indirectos o de actores indirectamente involucrados, muchas veces no se estudian propiamente dicho. Hay otras veces que si son importantes, sí. Y vamos a ver después, más adelante, cuándo lo son o en qué tipo de proyectos hay alarmas como para que lo sean. Estos efectos se clasifican en 3 grupos. Son los efectos indirectos, las externalidades del proyecto y los efectos intangibles. O sea que cuando hacemos evaluación social tenemos 4 efectos. Los directos, que son los sí o sí claves y que hay que estudiarlos, pero después hay 3 más, los indirectos, las externalidades y los intangibles, que hay veces que se estudian y hay veces que la magnitud que van a tener en el resultado final no ameritan que realmente se haga una profundización de los mismos en términos monetarios. Una aclaración que les quiero hacer es que esta clasificación, que yo la sigo en el libro que ahora les voy a subir porque tengo la nueva versión, y que fue originaria, yo creo originaria, o el primero que la creó fue Fontaine, que es un evaluador de proyectos muy famoso, ya falleció, nosotros tuvimos la suerte que nos comentara el libro de evaluación privada, y de alguna manera él dijo, bueno, clasifiquemos las cosas, porque si uno quiere meter todo en el paquete, termina valorizando cosas importantes, otras que no lo son, se equivocan, bueno, un poco lo que hemos tratado de ir haciendo, de ser ordenados en el análisis. Entonces él clasificó los efectos en estos 4 grupos, yo los voy a seguir. ¿Pero por qué le hago esta aclaración? Porque después a mí me ha tocado muchas veces ir a los bancos de proyectos a trabajar y mezclan la terminología de estos dos, lo que son indirectos y externalidades. Estrictamente yo les voy a decir, en el fondo, si mezclan la terminología, se los he dicho otras veces, no me importa.
siempre y cuando se capturen bien. No me importa que digan flujo de caja cuando no es un flujo de caja, siempre que armen bien lo que tienen que armar. No me importa que digan cash flow cuando debería ser flujo de beneficio y costo, si arman bien lo que tienen que armar, por lo menos no en el marco de la materia, pero por lo menos cuando vamos a alguna institución. Y se los quiero decir porque hay veces que a mí me decían los indirectos, las externalidades y qué sé yo, o me decían directamente las externalidades, muchas veces se estaban haciendo referencia a los indirectos o de los indirectos se estaban haciendo referencia a las externalidades. No me importa. Hay gente que clasifica directo y clasifica el resto, llámenle indirecto, externalidad, lo que sea. Nosotros al resto los vamos a dividir en estos 3 grupos que yo los voy a definir. ¿Se entendió hasta aquí? Espero que sí. Entonces, fíjense, bueno, fantástico. Entonces vamos a esa clasificación de los efectos de un proyecto. Entonces yo lo que les decía es que los efectos de un proyecto se clasifican en directos y el resto, ¿no es cierto? Pero para poderles transmitir la clasificación, yo le voy a poner hoy un proyecto que produce bienes a los que yo les voy a llamar X. Siempre a los bienes que un proyecto produce le llamamos X, y que para producirlo utiliza insumos. Y a los insumos que utiliza le llamamos Y. Entonces van a saber, ahora no, pero más adelante van a saber XY, XY, que es X, papel, que es Y, celulosa, mano de obra, ¿está bien? Que es X, margarita, que es Y, control, tequila. Eso es lo que va a ser en términos nuestros, en nuestro análisis, para ponernos de acuerdo. ¿Dónde miramos los efectos directos? Y los efectos directos se miran en los mercados de los bienes que el proyecto produce, que serían nuestros bienes X, y en los mercados de los insumos que directamente utiliza, por eso son directos, que son los bienes Y. Entonces, fíjense, cuando yo analizo los efectos directos en el mercado del bien que se produce un proyecto, fíjense que recién nosotros vimos, era en el mercado de las margaritas, nosotros si lo hacíamos privadamente teníamos el ingreso por venta de las margaritas, era un beneficio, y si lo hacíamos socialmente decíamos ahora tenemos margaritas que la sociedad valora de X manera, o sea que también son un beneficio. Por eso los efectos directos se clasifican en beneficios, cuando son efectos que se observan en el mercado de los bienes que el proyecto produce, y en costos, que serían cuando se observan en los mercados de los bienes que el proyecto utiliza, en este caso de los insumos que el proyecto utiliza. Entonces, directos son beneficios y costos. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta los otros 3, que son los efectos indirectos, que enseguida se los voy a definir, las externalidades, y ojo acá, porque son externalidades que le atribuimos al proyecto, cosas buenas y malas que nuestro proyecto le genera a terceros. No son las externalidades que existen en el mercado, son las que el proyecto genera. Después vamos a hacer la diferencia más adelante de las que ya están en el mercado con las que el proyecto genera, son cosas diferentes. Y luego los efectos intangibles. Bueno, de los efectos intangibles un poco se darán cuenta que ahí estarán todos aquellos que son difíciles de medir. Entonces, esa es la definición de intangible. Pero empecemos con los directos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, vamos a considerar que mi proyecto produce o genera bienes en forma directa, que es lo que hace un proyecto. Entonces, un proyecto que produce papel, genera papel. Un proyecto que produce margarita, genera margarita. Cuando yo a eso que genera lo valorizo con el precio social, yo lo que digo es que he generado, he determinado cuál es el beneficio directo del proyecto, el principal, esa sería la idea. Y a ese beneficio directo se le suele llamar valor social de la producción. Es decir, yo les decía recién, el valor que la sociedad le asignaba a la producción. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque cuando yo digo la cantidad de margaritas que genero, lo multiplico por el precio social. Y si genero no solamente margarita, genero otros tragos que no me sé ningún nombre, mojito, bueno, lo multiplicaré por el precio social del mojito. Y si no solo genero papel, sino genero también bolsa de papel, multiplicaré
por el precio social de las bolsas de papel. Entonces, todo aquello que venda el proyecto, que genere el proyecto y que ahora estaría disponible para que la sociedad disponga, digamos, que valga la redundancia, eso se le llama beneficio directo o valor social de la producción. Abajo tienen ahí explicitado en la filmina qué significa cada cosa. Por otro lado, ese beneficio directo, si ustedes se fijan aquí, tiene un T asociado. ¿Por qué? Porque la gente no produce una sola vez margarita o una sola vez papel, lo produce a lo largo del tiempo. Entonces eso lo tenemos que después meter en un flujo. ¿Qué es ese beneficio directo o ese valor social de la producción? Y acá está la definición. Es el verdadero valor, el valor que tiene para la sociedad el hecho de disponer esas cantidades que el proyecto ahora generó o que produjo. Produjo papel, entonces es el valor que tiene esas unidades de papel que produjo. El proyecto incitó, porque no siempre el proyecto produce directamente, pero por ejemplo en un proyecto ahorrador de agua, ese agua se utiliza para producir más bienes. Y si esos bienes son bienes agrícolas, ahora la sociedad tiene más bienes agrícolas. El proyecto generó agua, pero el agua se utilizó en bienes agrícolas. El valor social de esos bienes agrícolas o valor social de la producción agrícola sería el beneficio directo de ese proyecto. O sea, lo que directamente impacta, y por eso estos dibujitos que yo les suelo poner acá, es el epicentro, es ir al epicentro, ir al impacto, al punto central del análisis. Pero el proyecto tiene cosas buenas, que es generar bienes, pero a costas de insumos, digamos. Entonces el proyecto utiliza factores productivos en forma directa y esos factores productivos también tienen un costo que para la sociedad representa, y ese costo es el costo social de los insumos, o también se suele denominar costo directo. Ese costo directo también va ocurriendo a lo largo del tiempo, porque algunos insumos son de inversión, otros de operación, y eso también conforman el flujo. Entonces, lo que representa ese costo directo es el verdadero valor que tiene para la sociedad el hecho de que se utilizaron esas cantidades de insumos en un determinado proyecto. No estamos diciendo cosas que hasta ahora no haya dicho, estoy repitiendo cosas un poco más, digamos, con una base un poco más sólida con fórmulas, ¿no? Nada más que eso. Ahora, el proyecto también genera otros efectos, los 3 adicionales. Y esos otros efectos son los efectos indirectos, que ahora se los voy a definir, y que en este caso los vamos a asociar con los bienes X y los bienes Y. Ustedes se fijan, este dibujito que tiene acá al lado, y que parece un dibujo que se me ocurrió ponerlo porque sí, no es porque sí, porque en realidad es como que yo siempre veo esto como un temblor. Fíjense que cuando tiembla, nosotros que vivimos acá en Mendoza y que sabemos que tiembla, lo primero que uno se fija, si yo que me asusto muchísimo con los temblores, lo primero que uno se fija es dónde fue el epicentro. Y sí, es de un grado de magnitud como para asustarse, pero ¿cuál fue el epicentro? Porque ahí es donde se sintió más el temblor y donde pueden haber estado los efectos principales del temblor. A medida que uno va esparciéndose en términos de onda, ese temblor va teniendo menos impacto. Y si uno está alejado del epicentro, prácticamente puede no percibirlo. Entonces, de alguna manera, cuando yo miro los directos, estoy mirando ese epicentro, y cuando yo empiezo a mirar los indirectos, son esas réplicas y hasta qué punto, no réplicas, perdón, la onda expansiva, y hasta qué punto, digamos, me conviene mirar esa onda expansiva, porque ya si no lo sintió, ¿para qué lo vamos a considerar? Está bien, es un integrante más de la comunidad, pero prácticamente no lo sintió. Sin embargo, el que estaba en el epicentro y se le cayó la casa, bueno, ese sí habría que considerarlo. Entonces, en términos de efectos indirectos, los efectos indirectos son los que se observan en los mercados de los bienes relacionados con los que el proyecto produce y los que el proyecto utiliza para producir lo que es su métier principal.
Entonces, se trata de efectos que se observan en los mercados de los bienes sustitutos y complementarios de los X y de los Y. Por eso, muchas veces, nosotros tenemos que ir y decir, mi proyecto, si bien, por ejemplo, mejora un camino, yo no puedo considerar el impacto que eso tiene en los caminos sustitutos y complementarios de esa vía mejorada. En este tipo de proyectos, por ejemplo, esto es muy importante. En otro tipo de proyectos, como por ejemplo, si yo mejoro un centro de salud, los impactos directos van a estar en los usuarios de ese centro de salud, en la institución que lo mejora, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que ese centro de salud, al estar mejorado y tener mejores prestaciones, robe, entre comillas, quite gente de otros centros de salud, que pueden ser que estén congestionados, por ejemplo. Entonces, si bien no es un efecto directo, sí va a ser un efecto que tengo que considerar, porque tengo que mirar no solamente lo que yo genero en mi centro, sino el impacto que le genera a otros. Y ese otros es un centro sustituto, por ejemplo, del que yo estoy mejorando. Ese es un efecto indirecto. En el caso de los caminos, de mejora de un camino, es notable el tema de los efectos directos, porque si yo mejoro un camino, la gente que utiliza caminos sustitutos, por ejemplo, puede venirse a utilizar el camino mejorado. Y en ese sentido, la gente que antes transitaba por un camino sustituto, ahora viene acá y deja de transitar por ese camino sustituto, y ese impacto lo tengo que considerar. Y en el caso de complementariedad de caminos también se da. Personas que antes no usaban el camino porque estaba roto y ahora lo he mejorado, pueden llegar a usar bajadas de ese camino que antes no se usaban y congestionar esas bajadas que antes no se utilizaban. Entonces, eso no lo puedo dejar de mirar. En proyectos donde eso es importante, no puedo dejar de mirar. Si estamos hablando de un vehículo o de un paciente que un centro de salud le quita a otro, no va a pasar nada. Pero cuando sí el número de pacientes es considerable, ya ahí es un efecto que tenemos que tener en consideración. ¿Se entendió hasta aquí? Por ahora estoy dando una introducción, después vamos a ver cómo se calculan, qué es lo que se hace, pero fíjense, acá está el ejemplo en indirecto del proyecto de mejora de la superficie de una avenida, donde los usuarios de la avenida mejorada son los que obtienen los beneficios directos. O sea, el usuario de la avenida mejorada es el que al que le baja el costo marginal de transitar, en el sentido de que yo estoy transitando, ahora está llena de pozos, me la mejoran, bueno, voy a gastar menos combustible, menos tiempo, se gasta menos los neumáticos, etcétera, etcétera. Pero podría suceder que si yo mejoro una avenida, disminuya la demanda de tránsito de avenidas alternativas, que son las sustitutas, o aumente la demanda de tránsito de avenidas complementarias. Y eso va a tener efectos. Y esos efectos suelen no ser tan chicos, digamos. Y esos efectos hay que estudiarlos. ¿Se entiende? Si uno me dice, bueno, mira, voy a producir naranja, y eso va a hacer que afecte al precio de las naranjas y entonces va a haber un impacto en el mercado de las manzanas. Sí, 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 yo lo entiendo. Probablemente sea así, en la microeconomía uno sabe que cuando baja el precio de un bien sustituto, disminuye la demanda, perdón, un bien disminuye la demanda de un sustituto. Y probablemente es así. Pero después hay que mirar el impacto final de eso. O sea, ¿es significativo como para después que el proyecto de la naranja no se haga? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, vamos a tratar de ver cómo se mide, pero en el caso de camino no es tan chico el impacto. Y ya se conoce que en estos casos sí hay que estudiarlo. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, supongo que sí. Y fíjense, en este caso, por ejemplo, para mostrarles un poquitito más como una introducción a los efectos indirectos, yo lo que tengo cuando mejoro la superficie de una avenida es que disminuye el costo de viajar por la avenida mejorada. Y ahí se producen cambios en las demandas de otras vías de transporte y eso es lo que genera efectos indirectos que pueden ser significativos porque ahí vamos a observar generalmente beneficios y costos
en el mercado de esas otras vías que son producto de nuestro proyecto y se los tenemos que imputar a nuestro proyecto. Siempre el principio de lo que es relevante para un proyecto. Todo aquello que se originó porque el proyecto apareció. Y si esa modificación de la demanda se origina porque mi proyecto aparece, bueno, se lo tengo que imputar a mi proyecto. Tanto si tienen signo positivo final como negativo final. Porque van a ver más adelante que algunos efectos indirectos son positivos, otros efectos indirectos son negativos. Lo que yo tengo que hacer cuando voy a hacer evaluación socioeconómica es sumar los positivos, restar los negativos y ver cómo se va modificando el BAN social. Porque el BAN social no solamente, cuando los efectos indirectos son importantes, se compone de efectos directos, sino también de efectos indirectos. O sea, eso es lo que va a suceder. Esos nosotros no los teníamos en cuenta cuando hacemos evaluación privada. Entonces, más allá del cambio de precios, de oferta y demanda por precios sociales, bueno, la evaluación social difiere de la evaluación privada porque hay que agregar a los efectos directos, que son los que considera la evaluación privada, estos indirectos que hasta el momento nunca habían aparecido, por lo menos en el marco de nuestra materia. ¿Se entendió hasta aquí? El tercer efecto, y acá quiero siempre hacer referencia a esto, son las externalidades que ocasiona mi proyecto, la que provoca mi proyecto. El proyecto, por ejemplo, puede provocar efectos sobre el medio ambiente contaminándolo. Yo acá les he puesto algunos ejemplos donde son efectos negativos, pero también el proyecto puede tener externalidades positivas. Pero bueno, algunos de los que están figurando acá en la lista, ustedes se van a dar cuenta, puede tener emisión de contaminantes debido al nuevo tránsito, siguiendo con el proyecto de mejora un camino, pero también puede haber algún efecto que se da mucho en Mendoza y que yo quisiera rescatar, que es el efecto de las aguas claras. El efecto de las aguas claras es un efecto típico de proyectos de embalse. Fíjense, nosotros tenemos los ríos nuestros, son ríos típicos de montaña. Si uno va y mira el río Mendoza, antes de llegar al dique Potrerillo, ustedes saben que el río viene totalmente turbio, digamos, el que ha hecho rafting por ese lado lo ha visto, es totalmente turbio, y eso es típico del arrastre del agua porque son ríos de montaña. Cuando el río llega al embalse y el agua se embalsa, valga la redundancia, fíjense que lo que va sucediendo es que las partículas que traía el agua, al estar el agua estancada, bajan. Las partículas en suspensión se depositan en el fondo de ese embalse. Y cuando se trata de embalse no sería el mejor ejemplo Potrerillo, porque no es un embalse regulador de agua, pero cuando uno tiene un embalse que después en algún momento deja erogar el agua y ese agua es destinada a los cultivos, el agua que sale desde el embalse ya no es turbia, es clara, por eso se llama el efecto de las aguas claras. Entonces ese agua no es cristalina, no es el Caribe, pero es agua clara. Y cuando uno en realidad ve ese agua transitar por los canales, si esos canales no están impermeabilizados, generalmente hay un tema de que el agua se filtra por los canales no impermeabilizados, con mayor magnitud que si el agua no hubiese sido indicada. Es decir, si el agua hubiera corrido turbia, si hubiera filtrado, agua siempre se filtra si el canal no está impermeabilizado, pero en X cantidad. Como el agua es clara, cuando sale del embalse, se filtra en mayor cantidad. Y si se filtra en mayor cantidad, es agua en menor proporción que llega a los cultivos. Llega menos agua a los cultivos. ¿Y quién provocó ese efecto de las aguas claras? El embalse. Entonces, cuando yo construyo un embalse, esa pérdida de agua por mayores filtraciones debido a las aguas claras, se la tengo que imputar al embalse. Esa externalidad es propia de los proyectos de embalse y esa externalidad no puede dejarse helada porque generalmente son efectos importantes de pérdida de producción.
Menos agua se traduce en menos producción y esa menor producción se la debemos al embalse, se la tenemos que atribuir al embalse. ¿Se entendió el ejemplo de las aguas claras? Lo vamos a ver muchas veces, principalmente en principio, porque es un ejemplo típico acá de Mendoza. Otro de los casos de externalidades ocasionadas por un proyecto es en el caso también de embalses, cuando el embalse se construye y queda inutilizado un camino. O sea, se construye y al construirlo, un camino que pasaba por esa zona queda bajo el agua, queda inundado, queda inutilizado. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que se hace, ¿no es cierto? Pero todo lo que, para lo que se usaba el camino ahora no se puede usar. ¿Cómo arreglarlo? Lo vamos a ver. Pero la idea es que, de alguna manera, esa inutilización del camino también se la tenemos que imputar al embalse. Es una externalidad que ocasiona el proyecto y que se la tenemos que imputar a él. Esa es otra externalidad. Vamos a ir viendo a medida del tiempo. Algunas de estas externalidades representan ganancias, otras son pérdidas, como pasaba con los indirectos. Lo que interesa es conocer el efecto neto, es decir, si las positivas le ganan a las negativas y estas hay que sumárselas al BAN social para obtener el resultado final, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y finalmente, para concluir esta clasificación, están los intangibles. Por supuesto, como todo intangible, la definición de un intangible es aquel que es difícil de valorizar monetariamente. El proyecto muchas veces provoca este tipo de efectos, que pueden ser, por ejemplo, efectos como modificar el clima de una región, o afectar la calidad de vida de determinada población, o modificar la redistribución personal del ingreso, y eso muchas veces se hace muy difícil de valorizar monetariamente. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace, una vez que yo terminé con los otros efectos, los calculo, llego al BAN social, llega un valor del BAN social, digo, bueno, pero este proyecto además provoca este tipo de efectos. Y este tipo de efectos han sido dejados de lado porque son difíciles de valorizar. Incluso, muchas veces, cuando nosotros tenemos algún indirecto, alguna externalidad del proyecto que puede ser monetizable, pero que sabemos que no influye mucho, no la valorizamos monetariamente, pero sí la pasamos a este grupo, como diciendo, ojo, que en la cuenta final del BAN social no se tuvo en cuenta esta externalidad, que existe, pero no se dedicaron los recursos para valorizarla porque no movía significativamente la aguja, no lo vamos a poner así, pero sí habría que incluirlo. Entonces, sí hay que incluirlo, y el desafío, que lo vamos a ver más adelante, es atribuirle al proyecto ni más ni menos. Porque como este es un grupo de efectos que es difícil de monetizar, acá se ve la guitarra, chicos, impresionante, principalmente en el sector público, la he visto muchísimas veces, donde cuando se quiere hacer un proyecto, se le empiezan a buscar cosas maravillosas que el proyecto hace, que no se van a valorizar, pero que son esos espejitos de colores que son maravillosos. Lo primero que hay que hacer es atenuar el impacto y decir, ese espejito de color que usted me está diciendo, ¿verdaderamente es atribuible al proyecto? ¿O se hubiera conseguido de todas formas? ¿O hay alternativas de conseguirlo? Y ahí empezamos a aplicar el principio de los beneficios. Nosotros no vamos a tener la posibilidad de valorizarlo monetariamente, pero sí tenemos la posibilidad de establecer un escudo como para que no nos perceben. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer es determinar si existen intangibles, cuáles son, y de determinar si esos intangibles son o no atribuibles al proyecto. O sea, lo que nosotros en la materia hemos llamado el identificar los beneficios intangibles. Identificar implica decir cuáles van y si realmente son atribuibles al proyecto, que son los que van a ir. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, ahí el desafío no está en valorizarlo, sino en demostrar que son gracias al proyecto. O sea, modifica el clima de la región,
¿A favor o en contra? La verdad, ¿es por el proyecto eso, sí o no? Demuéstremelo. Y bueno, hay formas que nosotros le vamos a enseñar más adelante en donde podemos constatar de que no nos estén mintiendo, de alguna manera. ¿Se entendió? Digo mintiendo porque en general los intangibles se usan para tratar de fortalecer una idea que por ahí socialmente no era conveniente con los valores monetarios, pero bueno, se le busca la vuelta para que se haga. De hecho, les voy a contar una anécdota que me sucedió a mí en un gobierno de la provincia de Mendoza hace muchos años atrás, que fue cuando se estaba por construir el dique Potrerillo. Se habían hecho 3 evaluaciones sociales del dique Potrerillo. Las 3 daban negativas, con distinta magnitud. Una la había hecho el profesor Zapata, otro un grupo que había intervenido la profesora Coloma Ferraz, que es la que escribió el libro conmigo, y había otro tercero que no recuerdo qué, pero las 3 daban negativas. El proyecto Potrerillo no debía hacerse, por lo menos en esa instancia. Después, como les dije el otro día, más adelante por ahí hay que evaluarlo, pero en esa instancia no. Y yo me acuerdo estar sentada con el gobernador, y el gobernador quería hacerlo. No había forma de que no lo hiciera, no quería. Entonces dice el gobernador, y esa fue la frase que usó: ¿dónde está la evaluación que diga que es positivo? O sea, que le quería buscar la vuelta de alguna manera, con intangible, no sé qué, para que dijéramos, el grupo de evaluadores que dábamos ahí, que el proyecto fuera positivo. Por supuesto que fue mi último día de trabajo en ese sector, no puedo pregonar una cosa y después hacer otra. No hice esa evaluación socioeconómica positiva, alguien la debe haber hecho porque el proyecto Potrerillos está en pie, y yo no digo que no haya que haberlo hecho, sino que por ahí no era el momento, ¿no? Eso es un poco lo que les quiero transmitir. Finalmente, lo que hay que hacer es reunir todo esto y ahí decir si el proyecto es bueno o malo. Y fíjense, cuando yo voy a calcular el BAN social, que sería como un proxy del bienestar, en ese BAN social metemos los beneficios de costo directo, los beneficios intangibles, beneficio neto indirecto, ponemos el beneficio neto de las externalidades, metemos todo eso en el paquete y lo descontamos con la tasa social de descuento. Acá aparece R estrella para indicar que esta tasa no es cualquier tasa, sino una tasa social que, dado que tengo acá arriba beneficios y costos sociales, me van a calcular un BAN social. Entonces, de hecho, fíjense que ya acá estamos haciendo un paso más de lo que habíamos dicho cuando yo empecé con los margaritas. Cuando yo empecé con los margaritas decía, tenemos margarita y ahora no tenemos insumos. Sería analizar esta primera parte en donde tenemos, no me doy bolilla acá, esta primera parte donde tenemos beneficios y costos directos, pero hacia acá, yo digo, pero ojo, que el proyecto puede generar indirectos y puede generar externalidades que si las generase deberíamos considerarlas. En el caso del papel es muy notable, porque si nosotros nos quedamos con la producción de papel y los insumos para producirlo, nos estamos olvidando que el papel puede generar indirectos o externalidades agua más abajo si es que, por ejemplo, nuestro proyecto contamina ese cauce. Cuando nosotros ponemos todo esto en juego y nuestro BAN social da positivo, todavía no hemos terminado, porque todavía pueden haber efectos intangibles que pueden afectar a la decisión final. Si el BAN social es positivo y tenemos beneficios intangibles, genial, estamos en el mejor de los mundos. Si el BAN social es negativo y tenemos costos intangibles, estamos seguros de que el proyecto no hay que hacerlo. El problema se presenta cuando el beneficio, el BAN social es positivo y tenemos un costo intangible que parece que viene grosso. O cuando tenemos un BAN social negativo y un beneficio intangible que es significativo. Y cuando digo beneficio o costo intangible, estoy diciendo qué es atribuirlo al proyecto. Entonces ahí se complica la decisión. Se complica, pero más adelante vamos a ver cómo actuamos para morigerar el impacto de esa complicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy importante, cuando yo hago el análisis de evaluación socioeconómica y yo digo que es la suma de las evaluaciones privadas, tengo que demostrar que lo que dije en la evaluación social efectivamente va a ocurrir. O sea, si yo digo en una evaluación social que gracias al agua que yo estoy liberando van a aumentar las producciones o va a haber una reconversión vitivinícola de uva común a uva fina,
yo tengo que demostrar que los privados van a reconvertir. O sea que nunca, cuando hago evaluación social, me hago caso omiso de las evaluaciones privadas. No puedo. A mí me han llamado para dar curso de evaluación social. Le digo, ¿pero saben evaluación privada? No. Pero no puedes hacer evaluación socioeconómica si no sabes evaluación privada. Si yo en la evaluación social digo, se van a generar más margaritas y tengo menos insumos, tengo que estar seguro que hay alguien que va a producir las margaritas. Porque si después la sociedad no tiene los margaritas, ¿qué evaluación social yo hice? Por más que dijera que la producción de margaritas era buena. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo que un proyecto va a generar más producción, tengo que demostrar que los privados que hay detrás van a generar más producción. Si no, no podemos seguir avanzando. Y hoy terminamos, palabra de honor, a las 3 de la tarde dije que iba a terminar, pero esta era la conclusión que les quería decir, y esto que les he estado diciendo, si en algún momento, como digo yo, se han perdido o lo que sea, no se preocupen, porque siempre acuérdense que es una introducción. Entonces, al ser introducción, supuestamente lo vamos a ir avanzando a medida que van progresando. No sé dónde he abierto la sesión para achicarla. Acá está, y que ustedes la puedan ver. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, bueno, me alegro que se haya entendido. Cualquier cosa me van preguntando. Y si yo no se los dije, voy a detener la grabación. Pero si necesitan de alguna manera hacerme una pregunta, interrumpirme, no tengan problema, digamos.